Bienvenidos a La Voz de Dios, el mejor canal de enseñanza bíblica con los mejores mensajes de Dios. Buenas noches, amada iglesia. Amigos, que Dios los bendiga a todos. Ya estamos otra vez en vuestras casas, con el único fin de animarlo a seguir buscando el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Este es tiempo de búsqueda, tiempo de comunión. Es un tiempo que Dios nos ha regalado para estar más cerca de Él. Gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes ahí en sus hogares. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Amén. Y vamos a hablar un tema acerca de que Dios no hace nada. Dios no hace nada, no hará nada en la vida si nosotros no se lo pedimos. Bendito sea el Señor. Dios no hará nada en nuestras vidas si nosotros no se lo pedimos, si nosotros no clamamos, si nosotros no le pedimos, porque Dios nos ha dado libre albedrío y entonces nosotros somos los que debemos de pedir. Dios no se introduce en nuestros asuntos, Dios no se introduce en nosotros si es que nosotros no le pedimos a Él. Y vamos a leer un momento aquí lo que dice Pablo. En el capítulo 1 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 12, donde allí nos da a entender que nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Y Dios no se introduce en nuestros asuntos hasta que nosotros no le pidamos a Él. Y aquí, en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12, dice el apóstol Pablo allí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré llevar por ninguna. Y también hay otro texto que acá Pablo también nos dice, aquí mismo en 2 Corintios, el capítulo 10, vamos a leer también el versículo 23, y Pablo nos dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En estos dos textos que hemos leído, Dios añada bendición a su palabra porque su palabra ya es bendita. En estos dos textos que hemos leído, nos damos cuenta que nosotros somos libres de hacer, y porque Dios puso en el hombre libertad. Dios no nos ha hecho a nosotros como que si fuéramos títeres, como que si fuéramos, ¿qué sería, no? Dios nos ha hecho a nosotros libres, que podamos hacer lo que nosotros queramos. Por eso es que Pablo dice, todo me es lícito, o sea, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiero decir en esto? De que Dios, como les decía antes, no se introduce en nuestras vidas hasta que nosotros no se lo pidamos, hasta que nosotros no busquemos, no nos acerquemos. Él, como nos ha dado el libre albedrío, Él no se introduce en nosotros hasta que nosotros no abramos nuestro corazón y digamos: Señor, te necesito, quiero de ti, hasta que nosotros no hagamos una oración y lo buscamos a Él. El hermano Pablo, una persona muy reconocida, un hombre de Dios, dijo en una de sus palabras, o él dijo, que la oración es un triángulo. O sea que la oración es de tres personas. Es un triángulo, es de tres. Padre, el Padre que es Dios, que está atento a nuestro clamor, y de nosotros que oramos y la persona que está pasando la necesidad por la cual estamos orando, ¿no? Yo aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar en esta noche de Abraham, hablando de lo que es un triángulo, ¿sí? Un triángulo acerca de las peticiones de cuando nosotros oramos. Y vamos a hablar aquí de Abraham. La Biblia nos dice en Génesis, el capítulo 18, Génesis 18, el verso 20. Entonces, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron a Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Bendito sea el Señor. Dice allí
que el clamor del pueblo, el clamor de la gente, no del inocente, había llegado a los oídos de Dios. Había llegado a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Voy a destruir estas dos ciudades porque el pecado ha llegado a mi presencia, porque ya es demasiado lo que está sucediendo, ya están pasándose de los límites. Y en el versículo que leímos dice que Abraham estaba en la presencia de Jehová. Aquí en el 22 dice que los varones le hablaron y Abraham estaba en la presencia de Jehová. Abraham estaba preocupado por su sobrino Lot, por la familia. Y Abraham empieza un diálogo con Dios y le dice, si hay 50 justos, porque él estaba preocupado por su familia que estaba en esta situación, ¿no? Si hay 50 justos. Después, si hay 50 por amor a los 50. Y fue bajando, hermanos, hasta cuando llegó a la cantidad de 10. Si habrán 10 justos, Abraham le oró, dijo, Padre, si hay 10 justos en estas dos ciudades, por amor a los 10. ¿Qué le estoy diciendo? De que la oración es una intercesión o es de 3, es un triángulo. El Padre que nos escucha, la persona que está orando, que está pidiendo a favor de la otra persona, la que esté en la situación, la que esté en el problema. Entonces, pero como Dios nos ha dado libre albedrío, nosotros tenemos que pedir. Porque si no pedimos, Dios no se presenta a decirle, yo te resuelvo el problema. Uno tiene que pedirle a Dios, uno tiene que someterse, ¿sí? Dios no se introduce en nosotros si nosotros no se lo pedimos. Dios no actúa en nuestros problemas si nosotros no le pedimos, pastor, que Él sea actuando. Bendecido sea el Señor. ¿Sí? Entonces Sodoma y Gomorra había llegado a una situación terrible, como nosotros ya sabemos, pero aquí no tenemos mucho tiempo para explicar eso y nosotros ya, usted que lee la Biblia, bueno, y los amigos que están conectados en esta noche, deberían leer lo que es Génesis capítulo 18, el verso capítulo 19. Y dice tanto allí que el pecado había llegado, pero Abraham estaba preocupado por su sobrino, que estaba en esa ciudad. Yo aquí anoté el otro día un pensamiento de John MacArthur. Dice, al pecado ahora se le llama enfermedad o demonios. Por eso la gente piensa que lo que necesita es una terapia o una liberación y no un arrepentimiento. Porque ahora al pecado se le llama que es una enfermedad, que está enfermo, que es esto, pero no se reconoce que es el pecado. Y el pecado llega a la presencia del Señor. Aquí anoté otro pensamiento que me gustó, que hay que advertirle a los hombres de la ira de Dios y del peligro del infierno. No es severidad, es verdad. O sea, que cuando a veces uno no advierte, eso no quiere decir que es severo. Usted está hablando la verdad, pero hay que advertir. Dice que ahora poco se habla de eso. Ya los ministros no se habla de eso, casi de esto, pero hay que hablarle en la situación que vivimos hoy en día. Y vuelvo a repetir que estoy hablando que la oración es un triángulo. Dice entonces aquí que Abraham estaba preocupado por su sobrino y empezó a hablar con Dios, 650, 640, 630, 620, pero no, qué triste. En dos ciudades no haber ni 30 personas ni 10, qué duro, qué tristeza. Y miren otra cosa, y él le dice, bueno, pero si hay 10, aunque sea por los 10. Y no habían 10, habían menos. Yo aquí anoté otro texto que fue, la ciudad no fue destruida hasta que Abraham dejó de interceder. Eso en el versículo 33 del capítulo 18. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren que Dios no hace nada hasta que nosotros no dejemos de implorar. Abraham empezó, 6:20, 6:10. Cuando Abraham terminó de clamar, terminó de orar, allí recién Dios actuó. Porque Abraham ya no dijo, Padre, si hay 5, si hay 4, ¿no? Llegó hasta esa cantidad. Y cuando ya Abraham dejó, entonces allí Dios hizo lo que tenía que hacer por Sodoma
y Gomorra, que era lo que ya estaba previsto, lo que nosotros vimos acá, que ya las cosas estaban tan terribles, hermanos, que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido a la presencia de Dios. ¿Y qué más vemos aquí? Vemos aquí también, ¿por qué fue salvo Abraham? Vamos a ver por qué fue salvo Abraham. Rápido tenemos que hacerlo aquí porque no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué fue salvo Lot? Y Lot fue salvo por oración ¿de quién? De Abraham, su tío. Abraham, su tío. O sea, ahí estamos viendo el triángulo. Abraham, su sobrino Lot y Dios que está oyendo la oración. Y leemos aquí, ahí donde usted está, puede leer Génesis 19:15. Y dice así en Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de la mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y sigo leyendo el 23 del 19. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al Solari, las ciudades donde Lot estaba. Entonces vemos aquí la oración, un triángulo. Abraham intercediendo a favor de su sobrino Lot. Y miren el versículo que leímos aquí, el versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios se acuerda de la oración que Abraham estaba haciendo. Dios se acordó, o sea, vuelvo a repetir, por eso le estoy diciendo que la oración es un triángulo de 3. La persona que está en el problema, la persona que está intercediendo por la persona que está en el problema y Dios que está escuchando, ¿sí? Entonces, pero Dios no intercedió, no hizo nada a favor de Lot. ¿Hasta cuándo, pastores? Hasta que Abraham no se lo pidió, ¿sí? Hasta que Abraham no se lo pidió. Por eso lo digo, que Dios no interfiere en nuestras vidas hasta que nosotros no le pedimos, porque Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Entonces, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, ¿cuántos de nosotros que ahora estamos en el camino del Señor le pedimos en algún momento, Señor, cámbiame, ya no quiero ser así, Dios, ayúdame? Entonces intercedimos, pedimos a Dios, le abrimos nuestro corazón, dejamos que Dios ingrese. O sea, con el libro del albedrío que tenemos que pedirle a Dios, porque Dios no se mete en nuestras vidas hasta que nosotros no le pedimos. Bendecido sea el Señor. ¿Tiene algo que decir, pastor, usted? Sí, bueno, claro, Dios es todo un caballero y si no le abrimos la puerta, Él no entra. O sea, nos ha dado un libre albedrío y eso nos hace responsable. Quiere decir que lo que usted hace, de lo que usted y yo hagamos, tenemos que darle cuentas a Dios un día. Entonces, fíjese usted lo que dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Si yo no pido, eso es una señal de que no necesito. Por lo tanto, tenemos que aprender a pedir y hay que pedir en su voluntad para que Él nos pueda escuchar. Dios quiere que su vida y la mía cambie, pero nosotros tenemos que decidir, porque la persona tiene que decidir cambiar. O sea, si yo me cierro y no quiero cambiar de vida, entonces yo sigo igual. Pero si mi corazón está arrepentido y digo, Dios, quiero cambiar, ya no quiero ser el mismo, Dios viene a mi socorro, a mi ayuda y voy a salir adelante. Bendito sea el Señor.
Entonces, como estábamos diciendo, Dios no se introduce en nuestros asuntos a menos que nosotros no se lo pidamos. Y vamos a ver otro ejemplo así breve porque nos queda pocos minutos para la oración. Vamos a ver el ejemplo de Moisés, Éxodo 32, el versículo 4. Aquí en esta parte nos habla de cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Ustedes ya saben toda esa historia, conocen toda esa historia. Dice allí que Dios sacó al pueblo de Israel, pero cuando Moisés fue a buscar a Dios, Moisés fue a interceder, a orar por el pueblo. Subió Moisés a buscar a Dios. Dice que el pueblo, hermanos, Moisés orando allá arriba, Moisés clamando a Dios, Moisés intercediendo y el pueblo estaba haciendo otra cosa. Dice allí que Moisés se puso a hacer 40 días de ayunos y se quedó. En la parte de abajo se quedó Aarón con el pueblo. El pueblo vio todo lo que Dios había hecho. Lo sacó con manos fuertes de allá, de Egipto. Los trajo por el camino, le dio maná y todas las cosas que vieron. Pero en un momento que el líder se fue a someterse, a buscar a Dios, dice que el pueblo le pidió al sacerdote que le hiciera un becerro de oro. Y entonces dice allí que Moisés estaba ayunando, pero de repente Aarón hizo un becerro. Y la gente, el pueblo, empezó a adorar este becerro de oro. Qué tristeza, ¿no? Qué duro para aquel hombre de Dios que mientras él se está sacrificando, ellos haciendo. Y el versículo 4 de Éxodo capítulo 32 dice, y él los tomó de las manos, dice, y él los tomó, voy a leer el 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense cómo tan pronto el ser humano olvida lo que Dios ha hecho. Entonces le dijeron, mira, estos son tus dioses que les trajeron de la tierra de Egipto. Este es el Dios que ustedes tienen. ¿Y qué más? Cuando ellos hicieron esto, Dios le dijo a Moisés, en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí? Moisés buscando a Dios y el pueblo haciendo otra cosa. Entonces Dios le habló a Moisés mientras el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Moisés haciendo los 40 días de ayuno. Dios le dio la ley, le dio los mandamientos. Dice entonces allí que Dios le dice, Moisés desciende en el versículo 7, porque tu pueblo se ha corrompido. Pronto se han apartado de mi camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servir. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a consumir este pueblo. Déjame que se encienda mi ira contra ellos y yo los voy a consumir. Pero aquí vemos, hermanos, aquí vemos la intercesión de Moisés a favor del pueblo. Cuando Dios le dijo que va a consumir al pueblo, Moisés intercede por el pueblo en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Bendito sea el Señor, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Y aquí le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tu siervo, y empieza a decirle a Dios. Pero ¿qué es lo que estoy hablando aquí? Estoy hablando que la oración es como un triángulo. Aquí vemos, es un triángulo. Aquí vemos a Moisés clamando por un pueblo que después que Dios había hecho tantas cosas a favor de ellos,
Ellos en pocos días se olvidaron de Dios y se dedicaron a adorar a un becerro. Qué tristeza, qué dolor para el hombre de Dios que estaba buscando a Dios, estaba clamando mientras la gente estaba haciendo cosas terribles, postrándose y diciendo, mira, estos fueron los dioses que nos sacaron de allá de Egipto. Y dice allí claramente de que Dios se incendió en ira por el pecado del pueblo, por el pecado de la ingratitud, por el pecado de la idolatría, ¿sí? Y dice, voy a destruir al pueblo. Pero aquí vemos la intercesión. Aquí vemos que Moisés intercede a favor del pueblo y le dice, no, Señor, no los mates. No los mates, ten misericordia. No hagas eso. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a murmurar? De que tú los sacaste para traerlos y matarlos aquí en el desierto. Que tú los sacaste para dejarlos morir, ¿sí? Entonces, por eso les estoy hablando que la oración es un triángulo. Y que Dios no hace nada hasta que nosotros no intercedamos. Y voy a leerles aquí en el Salmo 106, el capítulo 106, versículo 19. Hicieron becerros en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Ahí vemos otra vez que Moisés implora, dice, no lo destruyas, ten misericordia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Sí? Ten misericordia, no lo destruyas. Entonces, hermanos, la oración es un triángulo. Nosotros orando a favor del pueblo y Dios escuchando la oración. Bendecido sea el Señor. Y como les decía antes, Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Si nosotros no pedimos, si nosotros no abrimos nuestro corazón, si nosotros no le pedimos a Dios que venga a nuestra ayuda, que venga a nuestro socorro, que tenga misericordia, Dios no actúa. Bendito sea Dios. Dios no se introduce en nuestros problemas. Dios no se mete en nuestras vidas hasta que nosotros no le pidamos. Aquí estamos viendo estos dos ejemplos. Y como les decía antes, Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿sí? Entonces somos libres de pedir a Dios que venga a nuestro favor o de rechazarlo como muchas personas lo han hecho. Porque tenemos libre albedrío de hacer lo que nosotros queramos. Amén. Sí, amén. Ahora, claro, cuando se habla de un libre albedrío no significa que no vamos a darle cuentas a Dios. Recuerde que somos hechos de la mano de Dios y Él tiene todo el derecho de pedirnos cuenta, de corregirnos y hasta castigarnos como todo padre. Pero nos da derecho a elegir. Usted decide si quiere obedecer o no. Si usted obedece, tiene beneficios. Si usted se rebela contra Él y desobedece, va a perder todos los beneficios y le vienen sus consecuencias por lo malo que se hace. Porque hay recompensa de lo bueno y recompensa de lo malo. Nos ha dado libertad para que nosotros decidamos qué queremos hacer. Eso significa que nos ha hecho responsables, que usted va a dar cuentas a Dios y yo de lo que digo y de lo que hago. Por lo tanto, vamos a hacer lo que es justo y lo que es agradable delante del Señor para estar en paz con el cielo y con nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Claro, por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Porque cada cosa que nosotros hagamos tiene su consecuencia. Si nosotros humanamente nos cuidamos bien, lógicamente sabemos que un día vamos a morir, pero vamos a tener una mejor salud. Si usted dedica su tiempo hablando, bueno, de todo, como ser humanos de todo, nos recomiendan que hagamos ejercicio, que no comamos grasa, que hagamos... Eso es lícito. Si usted quiere hacerlo, usted tiene la libertad, ¿sí? Pero usted, por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a comer grasa, a hacer cosas que no debemos hacer, a meterle humo al cuerpo, a meterle licor, el hígado se daña, entonces tiene sus consecuencias, ¿sí? Tiene sus consecuencias. Por eso tenemos libre albedrío, pero hay cosas que no nos convienen, como dice el apóstol Pablo, hacer, ¿sí? Amén. No nos convienen hacer, no podemos hacer. Y como les decía antes, que Dios nunca violará nuestro albedrío. Debemos nosotros de buscar a Dios. Debemos nosotros de pedirle a Dios que tenga misericordia. Y como les decía los dos ejemplos, aquí vemos los dos ejemplos. Abraham intercediendo a favor
de su sobrino y Moisés intercediendo a favor del pueblo, de ¿sí? Israel. Del Amén. pueblo de Israel. Entonces en esta noche nosotros estamos aquí y Jesús nos dijo una cosa, dijo en Mateo 18:18, nos dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, el verso 19 nos dice, será desatado en el cielo. Entonces Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad de atar. Por eso Abraham sabía que podía orarle a Dios. Por eso nosotros en esta hora Dios nos ha dado esa autoridad de atar y desatar, de clamar, de buscar. Abrimos nuestro corazón, le dejamos a Dios que entre en nosotros, que Él venga a nuestra ayuda. Ponemos los asuntos, nuestros problemas, las circunstancias, lo que estemos pasando. Le pedimos a Dios que Dios nos ayude. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, en estos tiempos y todos los días de nuestras vidas, aunque lo hemos estado haciendo, pero debemos de seguir haciéndolo. Les leo otra cosa aquí. También esto dijo el hermano Pablo. El hermano Pablo que habla un mensaje a la conciencia. Dice, pensamiento yo puse aquí. Nunca pensemos que la oración es un alivio emocional, como decir, yo estoy mal emocionalmente, vengo y descargo mis emociones, lloro y hago mi arrodillo y ya hay un alivio emocional. No, la oración no es un alivio emocional. La oración es la única acción que puede introducir a Dios a nuestras vidas y a nuestros problemas. O sea, la oración no es una descarga emocional. La oración es la única acción que nosotros tenemos para que Dios se pueda introducir en nuestras vidas y pueda introducirse a nuestros problemas. Porque si no oramos y no ponemos a Dios nuestro problema en las manos de Él, Dios no puede introducirle. Y el único medio que nosotros tenemos es la oración. Vuelvo a repetirle, la oración no pensemos que es una acción para aliviar nuestros problemas emocionales. No, la oración no es un alivio de eso. La oración es la única acción que puede introducir al hombre a tener una comunión con Dios y que Dios se introduzca en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestros problemas. Como les decía antes, ya con esto voy a terminar, que al pecado ahora se le llama enfermedad o demonio. Esa persona está enferma. Hoy en día nosotros debemos de hablar las cosas como son. Estamos pasando momentos difíciles y nosotros vamos a interceder. Lo hacemos todos los días, como lo hizo Abraham por su sobrino Lot, porque estaba en dos ciudades que eran terribles, lo que estábamos viviendo ahora, y no podemos callar. Debemos decir al pecado, pecado, a la enfermedad, lo que es. El otro día escuchaba una hermana que dice que no podemos estar diciendo nosotros hablar mucho del pecado, no podemos. Claro, no podemos estar acusando a la gente, pero la Biblia nos habla que los pecadores, los que hacen maldad, las consecuencias, estamos hablando del libre albedrío, pastor, pero si no nos sometemos a Dios, ahora al pecado se le llama una enfermedad. El hombre se hace gay y dice que es una enfermedad y que tiene que ir. Entonces eso no es una enfermedad. El otro día me daba tanta pena, ya voy a acabar, me daba tanta pena que estaba viendo algo de las operaciones. Y veo que habían sido 2 mujeres, 2 chicas, y ahora eran 2 hombres. Y siendo 2 hombres, ahora se han enamorado y se han casado. Y entonces el uno, como se había hecho operación para quitarse los senos, todavía tenía aquí algo de los senos. Yo pensaba que era un hombre cuando lo vi con las barbas, con todo eso. Y me doy que era mujer. Y el otro hombre que estaba ahí había sido también mujer y se han sometido a operaciones, a toda cosa para hacerse hombre. Entonces digo, Dios mío, hemos pasado los límites de Sodoma y de Gomorra. Hemos llegado más allá porque en ese tiempo no había operaciones. Y bíblicamente, ahí lo leímos, dice que el clamor de los inocentes había llegado a la presencia de Dios. La sangre de los justos estaba clamando hasta que Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero allí estaba la oración intercesora de Abraham a favor de su sobrino. No hubieron 50, no hubieron 30, ni 10 hubieron. Pero Dios sacó a la familia de Abraham porque Abraham oró a favor de su familia. Creamos nosotros que nuestra intercesión, nuestra oración a favor de nuestra familia, de las personas que estamos pidiendo en este tiempo, llega al oído del Señor. Que de la misma manera que Dios, cuando leímos el último verso aquí, dice que Dios escuchó la oración de Abraham. Y por amor a Abraham, dice que por amor a Abraham, Dios sacó a Lot
en medio de Sodoma y de Gomorra. Génesis 19. En esa parte, ya con esto ya dijo el pastor para que hagamos las oraciones. En el versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, se acordó de la oración que Abraham había estado haciendo a favor de su familia. Entonces creamos, hermanos, que la oración Dios la está escuchando a favor de nuestra familia, a favor de los amigos, a favor de usted, amiga, que está conectada tal vez que no conoce a Dios. Pero nosotros estamos orando. Y si esta noche es para eso, tenemos pocos minutos, pero vamos a orar para que Dios escuche nuestra oración. Y